c'est que Lucha con mi amado y en est me estará rodeado de abundancia y prosperará en todo los aspecto. Presta atención a este mensaje completo y no de suagalos consejo que te ofrezco. Aferrat a esta palabra para que despierte cada manana en tranquilidad y serenidad, con un espíritu invincible y una paz sobrenatural. Durant este mes, triunfará, tu sueno y metas en realidad. No terminará esta no con las mano vacía. Sin embargo, toma la décision de créer en mí. Coloca tu mano de rocha sobre tu corazón y comprometet a buscarme todo los dia, sin importar los desafíos que surjan. C'est que Lucha con pensamiento desalentador, y por eso te hablo. On classe tormenta pu d'enrugir en tu corazón y la ansiedad lama tu puerta, burlandos de ti diciendot que no alcanzara tu meta, tu perdurara. No haga caso a esa voz. No permita que la derrota y el fracaso entrant en tu mente. N'assiste para el triunfo. Fija tu mirada en elo que es más valioso que las posesiones material y los logros personal. Cuida de tu familia, asegura su bienestar. No permita que las disputas del pasado persistan en tu hogar. Al comenzar un nuevo ano, este mes, la discordia legara a su fin. Si me busca diariamente con fe ferviente, mi gloria reinará en tu hogar. Mi presencia majestuosa expulsará todas las fuerzas de la oscuridad que buscan dividir a tu familia y robarte la felicidad. Apoyat en mí, levantat y continua tu camino sin miedo. Conquistará a todos los que se opongan a tu destino. Las pruebas que enfrenta son passageras, pero para recibir tu victoria, debes enfrentarla sin temor. Estará ileso, tu mi espiritu et tu escudo y mi poderosa palabra et tu espada. Si caminando, ici as una posa, que si para orar, meditar y descansar. Pasa siempo conmigo todos los dia, porque mucha cosa que deseo compartir contigo. De beb entende y cree con todo tu corazón que es importante. Tu fe es preciosa, y tu vida es valiosa. De beb creerme ignorar a aquello que durant mucho tiempo te han privado de tu importancia y valor. Te veo con ojos de amor. Sois tu padre, y para mí, siempre es sido, y sera importante. Repetiré esto muchas veces, porque quiero que el afecto que siento en mi palabra quede grabado en tu corazón. Cuando abra los ojos al amanecer, que sienta mi presencia a tu lado y te regocije en estos tiernos detalles que te hacen sentir cuanto te amo. Pronto, tu vida sera impactada por un milagro tan poderoso que te transformará a ti y a tu familia por completo. Qu'implo mi promesa, y tu achas credo en el confé. Un dia te dis que clamara a mí y te respondería. Esa respuesta maravillosa está en camino, y pronto la presenciará. Limi palabra una vez más, recib mi instrucción para que sepa como defender y enfrentar a tu enemigo cuando vengan a robar la bendición que te otorgo. Sab que es persona que ven con enojo y envidia cuando prospera. No le gusta verte sonreír, ni quieren que tu familia permanezca unida y rebosante de felicidad. Por eso, quiero que haga un hábito de hablar conmigo diariamente y alimentarte de mi palabra. Lenat de sabiduría y prudencia, y mantén tu sentido alerta. Los mes pasado han sido desafiante, lo reconozco, pero tu fe me ha sorprendido. Enfrentaste mucho problema con Valencia, derrotando a todo tu adversario. Por eso, en este mes que comienza, tu corazón no está vacío, desborda amor, ánimo y motivación. En las semanas restantes de este ano, presenciará más bendición de las que has visto antes. Evento poderoso se desplegarán en tu ojos, mayor que cualquier cosa que hayas experimentado. Créelo firmemente, porque es verdad. Sal con fe, sabiendo que le va mi promesa de victoria contigo, y que esa hermosa sonrisa en tu rostro refleja tu actitud, Valencia, autoridad y mi poder. Este mensaje te otorga una fuerza inquebrantable. Escribe con tu propia mano y dim que cree. Confirma como mi espíritu santo te abraza y te ayuda a levantarte con gran entusiasmo para recorrer el camino de triunfo y victoria. Obedece mi palabra, cumple mi voluntad y avanza con gran valor y fe. Dim que recibe esta palabra con amor, que la cree.
Levantat, extient humano irrecible las maravillosa bandicion que te otorgare est me. La tormenta Césara, las nuboscura que te rodeaban se dissipant. Te cubro con el podé de mi-sangre, tu enemigo huyen en terror. Ninguin hechizo, brujuria, maldition, calumnia au false da tendra podé sobreti. Te escuché cuando clamas tant tu desesperación, cuando tu barça se india en las aguas del miedo. Et venido a ordenar que el mar y las tormentas se calmant. Las fuerza del mal te viron quedo y decidiron explotar tu debilidad. Es cierto que cometiste un error que abrió la puerta a la iniquidad, pero olvidaste algo esencial, tu me perteneces. Mi mano te guarda y nunca te soltara. Te amo y estaré contigo siempre. No cambiaré mi opinión. Vengo a otorgar libertad, qu'implo mi palabra. Por favor, no diga que no puede creerme. No te hacer al doloroso pasado ni permita que eso es oscuro pensamiento de muerte entrant en tu mente. Lo diré de nuevo, tu me perteneces. Sois-tu amigo, tu abogado, y vengo a defender y presentar las pruebas de tu libération. Saldra de la prison de la depresión. Arrancaré la reste de tu desesperación. Te ingiré con el acet de la alegría. Hoy coloco mi mano sobre tu pensamiento y sano tu vida. Descansa, Laura, de saogat y cuentam todo el que siente. Habla en voz alta o en silencio, escriblo o déjà que tu pensamiento fluyan. Tu sufrimiento termina hoy. No tien que esprarasta manana. Aquí, en tu habitation, te abrazo con amor y te sano con mi amor. Este es un milagro. Escucha mi voz, tu alma está siendo sanada. Esto es real, no lo está imaginando. Ahora as tu part. Quiero ver tu fe y lealtad. Cuando salga de casa para enfrentar el día, cambiaré tu semblante de tristeza por uno de alegría. No te averguance de que otro te vean leno de entusiasmo. Ya no te dejará influenciar por las críticas, y no permitiré que las palabras negativas te afectan. Vive tu vida, cuida de tu familia, da importancia a tu vida espiritual. No subestime esta oportunidad. Ya no levará esa carga sobre tu hombro. Ahora puede avanzar con agilidad. Si alguna vez te cansa, te levantaré. Te sostendré si es necesario. Nada puede detenerte ahora. El enemigo intentó destruirte con las cadenas del pasado, pero te dis, tu es mío, y vain a rescatarte. Ahora tiene una abundancia de vida y el poder para pisotear las fuerzas del mal. Nada te hará daño. Tu hogar está libre, tu familia está sana, las peleas y contienda Césaran. Enciendo una luz en tu hogar que no puede ocultarse, y las personas da fura verán que mi poder reina en tu casa. Mucha familia que conoce también serán tocada y sanada. Pero debo advertirte, mucho no entendrán que ya no la misma persona que querian ver derrotada. Ahora presenciarán como te bandigo, y su enojo se intensificará. Mal de siran y l'orarán, insensatos ignorantes que piensan que su hechizo puden danart. Ninguén ritual maligno tien pode sobre aquello a quien amo. Que esto quel claro. Que saltant, gritant y se retuerzan de odio siquiran. Si se arrepiente de su maldad, estaré esperando para perdonarlo si abandonnant su pecado. Concéntrate en tu vida. Esto abriendo el camino para que ascienda a un nivel espiritual sobrenatural. Con paciencia y sin prisa, finalmente vivirá una vida limpia y santa, rodeada de misericordia y gracia. No pecará con tu langa, y no permitirá que las mentira o la malicia entrant en tu hogar. La tormenta ha terminado. Dame tu mano, y caminará sobre las aguas como yo el hago. Si los ataques regrezan, si ves nuboscura y tempestad acercandos, no tema, ten confianza. Te sostendré firmemente, y nada te hará daño. Nunca volverá a las aguas de la desesperación. Las amenazas del devorador no tendrán poder sobre ti. Te amo, siéntate tranquilo y seguro bajo mi santa protección. Mi promesa no falan, mi palabra es verdadera.
las bandicionne que HAS esperado le garant pronto. Las recibira, las pondré en tu mano, y toda ansiedad desaparecerá para siempre. Tu angustia y préoccupation se habrán ido. HAS confiado en mi palabra, y desde la primera vez que escuché tu voz y tu grito desesperado, te envié la respuesta que tu corazón desea. Muchos desanimant porque esperant una respuesta inmediata a su oración. Todo de ben entendé que me complazco en responder, pero primero debo hace cambio en su vida. Necesito añadir sabiduría a su carácter y pone todo en orden para que la bendición tan esperada no se convierta en una carga. Avese pidelo que necesita, pero yo siempre te doy mucho más. Considero tu futuro y el de tu familia. Quiero que tu bendición no traiga tristeza ni tensión, sino solo paz y alegría. Y s'impacto contigo, escribo mi mandamiento en tu corazón y mente, y perdono tu pecado, no recordando lo más. Recuerdo a tu alma que en mi presencia y consuelo, en mi altar y sanidad, y una fuerza infinita para aquello que tienen fe y puden esperar con paciencia y sin que ya a que ce qu'un plan mi pro. Elimina la amargura de tu corazón, desecha la duda de tu mente y no escucha esa langa que se burlant de tu fe. Si en algún momento te cansa y la ansiedad regresa, simplement clama a mí, y te daré perseverantia para que pueda esperar. Te daré el don de la paciencia para que tu émotion permanezcan estable, y recibirá prudencia para controlar tu langa, asegurando que ninguna palabra necia que ofenda mi corazón salga de derramo abundante bendición sobre tu vida con amor y ternura, como un padre que cuida a su pequeño con afecto. Espero tu gratitud y espero que nunca te atreva a exigir nada con arrogancia y orgullo. Quiero que sepa que en este mundo y mucho que no me muestran el respeto que merezco, pero no tema, porque tengo una paciencia infinita y con un amor ilimitado los espero, incluso cuando alzan su voz contra mí, jugando con el peligroso fuego de la incredulidad. Todavía guardo esperanza en mi corazón por su regreso. Es algo temeroso caer en las manos de un Dios vivo, y te insto a que tenga cuidado con aquello que se levantan contra culquira de mi humilde seguidor. Entiendo que la vida puede traer frustración cuando las cosas no salen como se planean, pero recuerda, siempre ha sido así. Mi respuesta hacia ti es proporcional a tu esfuerzo, y los conflictos y desafíos surgirán inevitablemente. AVC, adversario envidioso puden desafiarte repentinamente, y puede parecer que mi respuesta se retrasa, pero te prometo esto, abriré tu ojos espiritual, y verá que la situación no es tan grave como parece. Tu bendición está justo frente a ti, esperando pacientemente, pero debes avanzar sin mirar atrás. Libera cualquier sentimiento y pensamiento paralizante si desea recibir las bendiciones que tengo reservada para ti. Para ser bendecido, debes soportar prueba. Quiero presenciar el valor en tu corazón y tu respuesta cuando tu expectativa no se plan. Seguirá esperando con alegría en tu corazón sin que jarte, o la amargura te consumirá, desperdiciando tu tiempo y esfuerzo como le sucede a otro. Deseo verte crece fuerte, amarme con todo tu corazón y toda la fuerza de tu mente, incluso si mi respuesta parece lenta y debes esperar. Quiero ver ese espíritu inquebrantable que es infundido en ti, un carácter más fuerte y valioso que un diamante. Quiero ver tu lealtad hacia mí, sabiendo que no traicionará tu convicción por una ganancia pasajera. No te involucre en acto deshonesto, no robe ni mienta para escapar de problema o apresurar la resolución de tu problema. Es por este camino que se logran las verdadera victoria en el ámbito espiritual, y las bendiciones que desea se harán realidad. Espera con fe inquebrantable y no permita que las dudas congelan tu paciencia. No haga caso a las palabras de los necios y no busque el consejo de los incrédulos que se burlan. Con amor, te imploro que atesor esta palabra en tu corazón. Sois fiel y te pido tu lealtad a cambio. Regresa a mi cada manana, y deja que esta palabra fortalezcan tu fe y te le nom de paz. No tema, porque te amo profundamente, y tu bendición está en el horizonte. Di esta palabra con tu voz, escribla con tu mano, amado Dio, te espero con todo mi corazón. Et determinado bendecirte. Cuando me l'âme, respondré.
tu vida cambiara, Noël odude. Te dois un nuevo corazón, y incluso aquello que te connaissant se sorprendrán. Preparat para recibir ayuda de fuentes inesperada y profundamente agradecido, puis mucha puerta de bendición y nueva oportunidad se abrirán en ti. Créé en esta palabra y compartela. Nunca olvidorar, no es difícil hablar conmigo. Simplement cierra los ojos y di, Senor, te necesito, y estaré allí a tu lado. Ten fe, puis esto es la verdad. Mi presencia nunca te abandonará, a menos que te burle de mi gracia o de sèche las bendición que te otorgo. En estos tiempos de gran confusion, no permita que el odio entre en tu corazón. Abstant de unirte a los malvado para hablar mal de aquello que no te han hecho dano y no son tu enemigo. No crea en los rumors sin sentido que ves, escucha oles. Si alguien viene a ti con calumnia contra otro, no acepte su palabra facilmente. No quega en las trampa tendida por el enemigo. Mi ojos buscan corazón sincero, leal y fiel, aquello que me aman y respetan mi ley. Te estoy levantando para que aliente a otro, inspire a tu familia y comparta esta palabra poderosa y divina, no para participar en los pecados de otro. Solicito fervientemente que, si encuentra mi palabra difícil de entender debido a tu préoccupation, tome un tiempo y las escuche nuevamente. Absorbe todo mi mensage, puis mi voluntad que tu corazón comprenda este mensage que te he enviado repetidamente. Pide paz y tranquilidad, y te las concederé. Sin embargo, guarda mi palabra en tu corazón y recuerda la cuando el enemigo ruja como león, buscando devorar y burlarse de tu fe. Mi voz te guía, y tu espíritu la recibe. Mi palabra es una lámpara para guiar tu paso y una luz para iluminar tu camino. Mi mandamientos son más dulces que la miel, proporcionando la fuerza y el valor para levantar y conquistar cualquier desafío que encuentre. Ningún enemigo te hará daño si permaneces vigilante, y cuando los malvados vengan contra ti, no tema, puis te concederé fuerza. Al pronunciar esta palabra con fe, todo los males corruidos. Tu hogar estará libre de miseria, escasez y enfermedad. Nadie se interpondra en tu camino durant toda tu vida, puis mi palabra está firmemente plantada en tu hogar, protegiendo a tu familia. Deseo encender tu corazón, abrir tu ojos y despertar tu mente. Preparat para recibir innumerable bendición o idea, puis es tiempo de conquistar la tierra y cosechar los frutos de tu sacrificio y esfuerzo. Todo elo que has experimentado no habrá sido en vano. Todo elo que haga en tu vida trabajará para tu bien. Tu familia y tu presenciarán grand milagro y entendrán el propósito que tengo para cada uno de usted. Digo a ti y a todo, nunca deshonran a nadie, sin importar su edad, estatura o antecedente. No etiquetan como impuro elo que yo ya he limpiado. No recuerden a otro su pasado, puis yo elo he perdonado. Apoyan a aquello que aman y ayuden en su crecimiento. De esta manera, los bendeciré en más, puis deseo que esta bendición se extiendan a otro. De tu irán rio de haga viva, trayendo milagro, maravilla y sanación a aquello que encuentran tu camino. Encontrarán esperanza en tu sonrisa, e incluso aquello que no me sigan reconocerán mi realidad y verdad. Así como he mostrado misericordia contigo, haré lo mismo con todo aquello que se apartan del mal y se acercan a mí con corazón sincero. Hoy te cubro con amor y gracia. He disipado las nuboscura de la desesperación y te he cubierto con la sombra de mi gracia. Sal de tu hogar, mira al cielo, levanta tu brazo y proclama a los cuatro vientos que sois tu pastor, tu proveedor, y que está decidido a confiar en mí para siempre, siguiendo fielmente esta palabra hasta el final. Hazlo ahora, recibe esta unción sanadora, siente la fuerza que te otorgo y no tema ni titube. Siga adelante, compartiendo esta palabra y agradeciendo humildemente en tu corazón por todas las bendiciones que derramó sobre ti. Haré que sis tan fuerte que nadie se atrevera a hacerte daño, tan grande que nadie podrá alcanzarte, y tan humilde y sabio de corazón que mucho desirán ser como tú. Hoy te digo, el consuelo te espera. Soplaré vida en tu espíritu quedo en cualquier momento, solo hablam con fe inquebrantable,
y demostrare que estua atento a tu sentimiento y emoción. Con un fugo ardiente, consumire los recuerdo que persistentemente te atormentant, recordando tu error pasado. Si continua permitiendo que controllant tu pensamiento, perdonat a ti mismo. Valora el courage que e infundido en ti tratat con amabilidad. No dan ni desanim tu propio espiritu reprochandot. Te estua transformando, no er la misma persona que eye. Te empodro para recibir nuva bandicion y ser tan prospero que bandecira incluso a aquello que te deprecian. Cada dia estua haciendo cosa nuva para edificart. Quiero que haga tu parti te enfoque en recibir esta palabra que escucha. Yues as-tu fait, no rechasse esta bandicion simplement porte sienta indigno au crea que nunca las meresra. No quega en la trampa de depender uniquement de tu propio esfuerzo. Mucho presumen de autosuficiencia, pero nunca han tenido éxito verdadero. Falsamente reclamant perfection, menospreciando a los humildes señalándolo con el dedo. No te compare con tels individuos. Puden alardear de su viage y estilo de vida extravagante, pero occultant su deuda. No er débil, no te desanim cuando veas a otro presumiendo de posesión que no tiene, adquirida por medio deshonesto. No te dejes en ganar por todo elo que tu ojos perciben. No todo elo que brilla e oro, y no toda las imagen de persona que muestran éxito y felicidad son auténtica. Te supplico una vez más, déjà de escudrinar la vida de los demás y sumergete en mi palabra, que te fortalecera. Dedica siempo a tu familia y a tu trabajo, dedicam siempo a mi, atient tu salut y exerce la prudencia. Nunca olvid las necesidad de quien te rodea. Te bandigo para que si una bandición para otro, y mientras permanezca honesto, comprometido a ayudar a los necesitado y fiel a tu lamado, te bandeciré abundantemente. O hablo directamente a tu corazón. Pretendo hacer una persona de fuerza inquebrantable para que nadie se atreva a causarte dolor nuevamente. Sentira mi amor cada día, y todo sufrimiento quedará atrás. Cree en mi palabra, recibe esta hermosa felicidad en tu alma. A partir de este momento, el que venga sera éxito y bendición. Tengo un plan para ti, y cualquier oposición cedra ante él. HS escuchado mi mensage, Yano et raison para recoger mi gaja mientras otro se desperdician. Tienne tu propia bandición y un padre celestial que te abrasa con amor, sanandot, levantandot, prosperandot y cuidandot constantement. Aquello que causaron tu tropiezo se arrepentirán, y aquello que te menospreciaron apprendrán una lección que nunca olvidarán por alzar la mano contra ti. Defiendo a los que amo, y haré que todo tu enemigo huyan. Estoi despejando tu camino de obstáculo y conflicto. Estoi aquí, hablando directamente a tu corazón. Por favor, aprovecha este momento conmigo. No te confine a tu habitación, ahogandot en el pasado que se ha escapado como arena entre tu dedo. En cambio, clama al viento, aunque no pueda escucharte, y déjà de anhelar el falso amor de aquello que te depreciaron e intentaron hacerte daño. Los ama más que a mí? Aquí, a mi lado, encontrará vida, una felicidad que nunca has conocido y una emoción exquisita que nunca imaginaste. Tengo un propósito convincente para tu vida. Estoi pavimentando un camino que le va a tu sueno, siglo, no e necesidad de mirar atrás. Nadie en tu pasado te ama tan profundamente ni desea tu bienestar como yo. Pudo bandcir ti guiart. Abrasa la certeza de ser amado y protegido por un Dios sobrenatural. No pido riqueza, el oro, la plata o las piedras preciosas no significan nada para mí. Lo que mueve mi corazón et tu fe y sincerida. Desea un cambio, vivir la vida plenamente, aprovechar cada momento y usar tu talento para bendecir a otro, comenzando con tu familia. En tu corazón, desea proclamar al mundo que es amor, perdón, salvación, un camino y verdad en mi presencia. Encontrarán la fuerza para levantarse nuevamente y comenzar de nuevo. Toma esta decisión por ti mismo. Si necesita asistencia, dímelo, y con gusto extendré mi mano. Eliminaré todos los obstáculos de tu camino,
para que note de s'anime cuando de gej de escuchar las langa manipuladora. Dimi vida en la cruz para otorgart libertad, nunca estuviste destinado a vivir en esclavitud emocional. Ya no extranará los lento y el desprecio de falso amor. Te otorgó el espíritu de amor, autocontrol, valencia y honestidad. Si debes enfrentar a persona de tu pasado o caminar por los fugos donde una vez te quemaste, no tema, estoy a tu lado. Silenciaré a los lin rugiante, derrotaré a tu enemigo y te conduciré a través del fugo sin que te haga daño. Hoy, en mi santo nombre, enfrentará estos conflictos, y en mi espíritu santo los superará. Dim qu'on fait que créer en mi. Activa tu fe, nutre tu alma con mi palabra y recuerda toda mi promesa sagrada. Tu escudo y espada son la santidad. Cuando enfrentes adversidad, quien está contigo? El Dio altísimo, el rey de reyes, el sonor de sonor, majestuoso en poder y autoridad, te otorga la fuerza para conquistar. Respondem, quiero escuchart. Siant como esta palabra encienden la fe que una vez estuvo desalentada y reavivant las lama de tu deseo de triunfar. Escucha, recibi cree. No e mal habito o vicio que no puda suprar. El enemigo no tien pode sobre ti, debes creerlo, puni la brujeria ni los hechizos puden danart. Las fuerza del mal puden rodart, pero solo hacen amenaza vacía. Quiran que tenga miedo, puis el miedo et lo único que puede detenerte. C'est valiante, corazón valiante. Te otorgo mi autoridad. Esta por encima de los conflictos que buscan robar tu felicidad. Hoy, tu cadena está rota, el deux animaux que te agobiaba, las emoción que te golpeaban, los recuerdo que te herian, todo esto termina hoy. Dam tu mano y caminemo junto hacia el éxito y las bendición. Ven manana, escucham de nuevo, y te daré un saga viva de la roca eterna. Mi espíritu santo siempre te lenara con mi amor envolvant y mi presencia sobrenatural que nunca te abandonara. Lo diré una vez más, porque que cuando elo escucha, reciba alegría y paz, te amo. Lo que te preocupa ya está resuelto. E mejor encomendarme toda tu carga, ansiedad y tristeza. Mi espíritu santo te abraza y te sana con consuelo en tu corazón. Hermoso y poderoso deseo de vivir, levantar y conquistar nuevament. Recib mi perdon ahora, perdonat por todas las veces que tu alma titubeo y arrepientet genuinament. No cuanto tu faltan y te recordaré tu fracaso pasado. Estoy borrando todo ese dolor, ya no elo necesita. Libre y sanado ahora mismo en mi divina presencia. Siempre recibirá las respuestas que necesita y el pode para superar todos los obstáculos y enemigo. Ningún problema o adversario es lo suficientemente poderoso como para robar la felicidad que he preparado para ti. Créelo, aunque no pueda verlo ni sentirlo ahora. Cuando esta bendición lamen a tu puerta, será un día maravilloso. Volverá a estar feliz como nunca antes. A partir de ahora, te anjo con acet santo, y mi poder divino te lo nará más cada día. Tu fuerza se renovará, apprendra mi promesa, conosra clairement tu proposito y meta, y entendra a donde Erique assez para cumplir tu mission. Confirmo que ya hs pasado por tu ano más difícil. Lo que ya por delante sera una temporada de cosecha, recolectando mucha bendición y lenando tu almacén abundantement. En los tiempo pasado, experimentaste sufrimiento, despediste mucho que partiront temporalmente, pensaste que tu dia habían terminado, pero y pued testificar tu victoria. No e nada en tu futuro que puda robar tu bendición. No te separara de mí, puis tu convicción ahora son mucho más fuerte. HS aprendido de mi palabra, me conoce bien, entiendelo que está preparado para ti y tu familia. Todo en tu hogar son importante, y todo estant incluido en mi plan. Te insto a que sis fuerte y valiante, a que le recuerda todo en tu hogar que esta bendición no legan por suerte o casualidad. Déjà claro que estos nuevos tiempos son el fruto de tu fe, arrepentimiento y firme décision de aljart del pasado. Nunca volverá a tu vida anterior.
Todo en tu familia puden cambiar. Alguno de hello solo necesitan buscar un poco más. Cuando se humillant, les daré la sensibilidad para conocerme, no solo de wada, sino de manera real y tangible, en espiritu y en verdad. Et otro en différents hogares que también necesitan tomar decisiones importantes, reconoce su falta y aljars de mala compañía. Te envio a amarlo y rescatarlo, no a juzgarlo ni condenarlo. Cirilmente me ama y confia en mí, debes aprender esta verdad, todas las personas puden cambiar. Ofrezco una nueva vida a aquello que se arrepiente genuinamente. Abre tu corazón y da una oportunidad a esta persona que ama. Ora por ello y ponlo en mi mano. Trátalo bien, y cuando los veas, déjame trabajar en su vida. No te fallaré. Revlaré mucha cosa en tu sueno sobre tu familia. Encontrará a persona que no hayas visto en mucho tiempo en tu camino. Cuando estén frente a ti, sonri, extiende tu mano y entrega este mensaje, te amo, quiero moldearte, conozco tu pensamiento y sé que está desanimado. Dile que hoy es el día de la salvación, no hay ni manana, hoy. Deben abrir su alma, confesar su falta y orar donquiera que estén. Ora por ello, aunque si una oración breve, bandislo con alegría. Está sembrando una semilla de fe en su corazón que pronto germinará y crecerá en un árbol fuerte y alto. Obedesme, cree en mí y aprende a vivir por fe. Tu has un to ya estan resuelto. Puis d'enfrontar la vida con paz. A partir de hoy, comenzarán a suceder milagros significativos. Alzara tu mano en alto y alabará mi santo nombre. Que sienta gran tranquilidad y reciba esta palabra profundamente en tu alma. El tiempo de sufrimiento está terminando, el dolor y la angustia le gant a su fin. En mi poderoso nombre, superará la aflicción que te ha estado atormentando. Está escuchando aliento y alegría que te le nan, la fuerza y el valor le gant a ti temprano cada día, le nando culquier vacio con alegría infinita. Acostumbra a estar feliz de ahora en adelante y disfruta de todas las bendiciones que ya te he dado. Escucha ahora y no te veía ni ignore mi palabra, que son para tu bienestar. Te amo y siempre quiero lenarte de afecto y consuelo santo para que te sienta protegido y bendecido en medio de las pruebas. Sin embargo, porque te valoro en mi corazón, debo compartir algo vital para la sanación de tu interior. Recibe y acepta esta palabra que estoy a punto de dar. Si desea que las puertas y ventanas del cielo se abran para ti, si anhela cruzar el puente hacia el mundo divino y sobrenatural, debes eliminar todas las quejas y negatividad de tu corazón. Aprecio profundamente tu fe, pero no permita que el veneno de la queja marchite tu creencia sincera. No albergue sentimiento negativo ni pensamiento pesimista, puis puden crece y tu hermosa fe puede perece inesperadamente. Elimina las quejas de tu labio, alejad de los amigos que siembran intriga, duda y agravio. Busca amigo sabio. Decido y si creerá en mí o rechazará los buenos cambios y bendición que pronto verá. Si desecha las quejas, elige la fe, abraza la esperanza y rechaza la negatividad, ocurrirán cosa hermosa. Las bendiciones, la provisión, la libertad, la sanación, la armonia familiar, la alegría en tu alma y un corazón lleno de felicidad están en camino. Todo estos don vienen a un corazón que elige créer. C'est valiente, no pierda más tiempo. No puede permitir olvidar lo que te estoy diciendo. No cometa el pecado de jugar con la gracia y la misericordia que está recibiendo. Alimenta tu alma con mi palabra, satura tu corazón con la miel del cielo y recibe el consejo que está pidiendo. Este el momento de poner en acción todas las valiosas lecciones que has aprendido. Quiero recordarte esto cada manana cuando despierte. Tu corazón está sintonizado con mi guía, y si no siente mi presencia de inmediato, buscame. Sab donde encontrarme. Estoy tan cerca como tu fais, siempre al alcance de tu oración. Tu deseos sinceros son importantes para mí. Si desea presenciar milagro extraordinario, sab que hace, entrega tu corazón, déjà hier la negatividad, actua justamente y encomiendam las riendas de tu
Se atento a mi voz, puis estado anunciando cambio poderoso que pronto le garant. Las promesa que te is se qu'implirant, tu deda serran saldada, y se te proportionnera trabajo y fuerza. Nada es imposible para mí, y durant este tiempo de acercart mas a mí, HAS legado a entender que mi palabra es verda, ce qu'implira, nunca falara. Hijo mio, te amo profundamente. Abrasa la certeza de mi presencia, compart tu duda y que ja conmigo, déjà de esforzart con tu propia fuerza, permitem bansirt y revlart la profundidad de mi amor por ti. Estoy siempre contigo, mi espíritu santo te lo narra y te guiara. Créé en mi. Afera t'as-tu fait. Las pruebas sont temporales, si toma mi mano y nunca la suelta, atravesará estos desafíos con confianza y radiará mi autoridad. Quiero que mucho conozcan la verdad, nunca fuiste abandonado por tu Padre Celestial. Alguno pudieron haberte negado la oportunidad de créer cuando compartiste tu lucha, mientras que otro pudieron haberse alejado cuando cometiste error. Sin embargo, absolutamente nadie vino a consolarte, porque me tenía a mí. Qu'ont-tu fait, avese fuerte y avese vacilante, perseveraste y seguirá haciéndolo. No sera arrastrado por las corrientes furiosa, no te indira, tu fin no alegado. Quiero que esa lágrima que quand de tu ojos se conviertan en lágrima de alegría. Mira hacia el hermoso futuro que te espera. Tu dificultad estant le gando a su fin, está al bord de la libération. Cuando te sienta libre, corra hacia mí, nos abrazaremos como padre e hijo, y tomaré tu mano una vez más. Nuestro viaje debe continuar, y aunque tu pis se cansan, el camino por delante claro. Este el momento, no desperdiciemos tiempo. Debemos caminar junto hacia los hermoso capítulo de tu vida. Abro las ventanas de tu alma, déjà que mi luz disipe la desesperación, libera el miedo que leno tu corazón en tiempo de vacío. Arrancaré eso es recuerdo obstinado, no e espacio para nadie más. Me has permitido entrar, y estoy aquí. Con mi propia mano, inscribiré tu sueno en el libro del destino. Soit la fuente de la vida, desde el momento en que créé el universo, te tenía en mente, y Los Angeles en el cielo se regocijaront por tu décision de darme tu corazón y ponerme en primer lugar en todo. Cuidado con el enemigo que acecha como león rugiente, buscando robar tu alegría, reemplazarla con lágrima y encadenarte en la soledad. Soit el camino y la verdad, HAS recibido mi espíritu santo que siempre te guiara. No busque orientation de aquello que no caminant en mi luz. En cambio, haz esto y prosperará, tomam en serio, dame el tiempo que merezco, abre tu Biblia. Hablaré contigo a través de parabola, revelando que debes evitar, compartiendo testimonio de milagro y susurrando mi salmo y proverbio en tu alma. Apprendre de mi siervo que, aunque tropezaron y furon débiles, sufelos levanto, y créeront en mi promesa. Silenciaron l'ini conquistaron ejercito. Algunos soportaron persécution y les furon arrebatadas su posesión, pero no se rendiront porque me conociant y teniant una fe inquebrantable en que mi reino no es de este mundo, sino de vida eterna. Soit la puerta por la que debes entrar, y aquí, en mi santo trono, encontrara amor, compréhension, sanación, fuerza, dulzura, mansedumbre, sabiduría y paciencia. No busque affirmation ni affecto en este mundo cruel. Elige creerme, pununca te de claro nuevo comienzo. Mientras otro pierden la esperanza y ven su plan desmoronarse, las naciones se dividant, la riqueza se devanece y las oportunidad desaparecen, tu seguiras morando en la sombra del Todopoderoso. Aunque mil quegan a tu lado y 10,000 a tu derecha, el dano no te alcanzará, el juicio no te tocará. Tiene un lugar seguro en mi morada celestial. Aquí y ahora, seguirá siendo bendecido, tu mesa siempre estará lena, y tu deseo más profundo se renovarán, motivando a trabajar, aprende y perseguir tu sueño con toda tu fuerza, sabiendo que tiene mi asistencia. Aunque el mundo se burle y te persiga, no tema. Cuando te sienta débil y tu esperanza titube, escucha atentamente, y me oirá. Te rescataré del conflicto, y aquello que desea hacerte dano huirán. Recuerda y proclamalo en voz alta,
tu pruba estan cerca de sufin. Te estua abrasando con amor, y quiero que sienta que esta palabra son más que palabra. Si elo digo, pued creerlo, puis siempre te hablo con ternura y verda. Que debo a separa convencerte? Tomare tu mano y te bandeciré. Expresare mi amor porti una ve más de una manera que elo sienta profundamente. Sentira la santa fragancia de este afecto sobrenatural. Estua eliminando tu preocupaciones actual y sumergiendo en una hermosa, maravillosa, eterna, santa y sanadora emoción. Cuando abra los ojos manana, no será el mismo. Esta hermosa emoción se lama amor, y sino la hs sentidoante, acostin brataela, puis estua le nando tu corazón con alegría y vida. Te amo, y esta tierna emoción crocerá con cada minuto que paz. Tu pas aumentara diariamente, todo tu ser está transformandos. El mundo busca paz y libertad, anhelando escapar de la decepción y la soledad, pero cada vez que extiendo mi mano hacia elo, corrant en dirección opuesta, rechazando este amor poderoso que puede transformar su vida, dar valor y fuerza para perseguir su sueño y renovar su voluntad de vivir. Planter en elo un sentimiento que le dais que están en el camino equivocado, deben regresar a mí, a su hogar, y apartarse del mal. Alimentad de mi palabra, abrasa mi mandamiento. En el mundo solo habrá angustia y sufrimiento. Tu vida eterna, paz divina y felicidad infinita están aquí conmigo. Lo diré de nuevo, te amo. Hoy colocaré pequeño detalle hermoso en tu camino. Agudiza tu sentido, sient, recibe, percibe. Atesora esta dulce emoción de amor eterno que te envuelve. Esto es algo sobrenatural que va más allá de ver y escuchar, et una emoción inexplicable que te lena, te hace sentir como si volara por encima de las nubes, pero también te transforma. Elimina elo que te obstaculiza, y mi poder se manifiesta no solo en tu emoción y sentimiento. El milagro más poderoso es la transformación de tu carácter y actitud. Ya no será un árbol sin fruto, una flor sin fragancia o un río sin agua. Ya no sufrirá de una amante doble ni de un ciclo continuo de error. Mi gloria te rodea, y mientras te consuelo, también te proporciono sabiduría. As tu part, ven a mi en fe y oración con tu mano extendida, y quiero otorgar mi poderosa bendición sobre tu vida. Continuaré de mostrandot mi amor de mucha manera mientras viva en este mundo. Tu y tu familia son importantes para mí, tanto en la tierra como en el cielo. Mi poder se manifestará, restaurando y bendiciendo a miles de familia que reciban esta palabra. Cada hogar que me ama será iluminado por mi presencia divina. Et situación en tu vida que solo puede superar porque estoy contigo. No acepte du dani dos animaux en tu mente, no le haga caso. Eliminaré toda confusion que gira en tu cabeza. Te assistiré patientement, assegurandom de que no pierda de vista elo que realmente importa para ti. Lo que la gente diga o piense no es importante, porque tu familia y tu estan en mi mano. Sea donde te estoy levando, y incluso en tiempo como estos, sigo ocupando el primer lugar. Amara, me respetará, me alabará y me obedecerá con toda la fuerza de tu mente, alma y corazón. Mi palabra debe ser escuchada en tu hogar. Comienza tu día con una breve y sincera oración. Entiendo que AVC está ocupado con asunto importante, pero no dejes pasar demasiado tiempo en de regresar a hablar conmigo. Quiero guiarte, y elo haré cuando me traiga tu gratitud y fe. Abriré tu ojos, revelando el camino correcto que le va al éxito. Te mostraré los secretos que amenazan tu futuro y te daré sonal. Escuchará mi voz, te abrazaré, y tu familia y tu navegaremos junto a través de conflicto y tribulación. Cada manana recibirá la certeza de que mi espíritu santo y mi poder sobrenatural están dentro de ti. Si estoy contigo, puedes creer en mi palabra, y tu bendición no se perdrá. Honram en todo elo que haga, sé generoso, y las puertas del cielo se abrirán para ti con abundante sabiduría y serenidad. La verdadera prosperidad lovra sobre ti, acompañada de riqueza que notra en tristeza. Las oportunidades que te permitan crecer y proporcionar paz le garant a ti.
Hablo de las maravilla que abindan, y esto listo para revlartela. Mucha vos puden reclamar conocimiento divino, pero su acción no producen fruto de verdad, no dan testimonio de mi amor ilimitado. Recuerda, ninguém mortal pose la propiedad de mi palabra divina. No intercambi tu futuro por promesa vacia. Si tu corazón anhela amor, paciencia y sabiduría, si busca una conexión más profunda conmigo, ven, y devlaré mi proposito divino para ti. Soit tu camino guía, la encarnación de la verdad y la fuente de la vida misma. Soit tu pastor, tu redentor, tu salvador, tu sanador. Soit tu Dio y sonor, pero no olvide, también sois tu padre amoroso. Sois puro amor, y deseo tu libertad, tu triunfo, tu crecimiento en el conocimiento. No deseo que esté atrapado por carga financiera. Me preoccupo profundamente por ti, tu familia, cada faceta de vuestra vida, tanto en elo físico como en elo espiritual. Anhelo tu bienestar mental. En mi ojos, tan valioso como la nina de mi ojos. ¿Qué más puedo decir para transmitir mi verdad? No se trata solo de entender, deseo que sienta mi presencia, que albergue la conviction en tu espíritu de que sois real, que te amo incondicionalmente a pesar de las pruebas que has enfrentado. Tengo un propósito grandioso para ti que trasciende las riquezas y el poder mundano. Los tesoros terrenales son fugaces, pero ofrezco bendición eterna, y pronto las presenciará de primera mano. Escucha mi palabra, pero déjala penetrar en tu ser mismo. Estant destinada a sanar y fortalecerte. Por mi gracia, has sido perdonado, abrazado con afecto y recibido con comprensión. No olvide los sueños que una vez iluminaron tu habitación. Recuerda la emoción que leno tu corazón mientras planeaba y visualizaba tu futuro. Para mí, no importa que hayan pasado los años y que tu cabello ahora lève la sabiduría de la edad. Todavía puede lenar de la misma emoción por tu sueño. Rejuveneceré tu espíritu y recalibraré tu priorité. Debido a tu fait inquebrantable en mi palabra y tu búsqueda incansable de mí, bendeciré tu cuerpo con salud, renovaré tu pensamiento y restauraré tu juventud. Te levantará, caminará con alegría y movra tu cuerpo con el vigor de tu juventud. Enfin diré en ti una sed de conocimiento, y muchos se sorprendrán por tu transformation. Dime que créé en mí, reconoce mi amor por ti y reconoce mi deseo por tu felicidad, la armonia de tu familia y un futuro leno de abundante bendición, puis tengo la capacidad y anhelo hace que ici. Si has prestado atención a mi palabra hasta ahora, preparat, sacude el polvo de la duda y deja atrás la sombra del fracaso que han agobiado tu espíritu. No estás solo. Tu amor por mí y tu créancia inquebrantable te empodran. Por eso, tu y tu familia servirán como testimonio de mi poder divino. Realizaré el milagro que alguna vez pensaste imposible, el regreso de tu felicidad. Continuaré organizando evento para cumplir mi promesa contigo. Déjà que mi voz tranquilizadora reçuen profundamente dentro de ti, coloca tu carga en mi mano y alivia tu corazón. Habla tu deseo y preocupación en tu oración, y proporcionaré fuerza y solución para cada una de tu prueba. No deseo ver tu alma encadenada por el miedo. Confia en mi mientras te arrodilla y ofreces tu oración. Tu petición ascienden como paloma y legan a mi trono celestial. Si la duda susura que tu oración son en vano, que te he abandonado y que nadie te escucha, no ceda. ¿Cómo podría abandonarte? Promti nunca de jart. Retro esta promesa, incluso si el mundo te abandona, si la familia se aleja, si los amigos se apartan y todo los que ama te olvidan, yo permanezco aquí, siempre vigilante, listo para satisfacer tu necesidad. Mientras que te le nom de tranquilidad, disipando la soldad. Mi amor te envuelve, acariciando tu alma con mi gracia. Te valoro más profundamente de elo que puede imaginar. Guillot tu paso, protegiendo de trampa occulta. Tu fais inquebrantable me commuève profondamente. Admiro tu devotion constante. Veo tu lucha diaria, tu préoccupation y tu désintré,
incluso cuando tu bondano et reconocida. Encuentra consuelo descansando tu cabeza sobre mi hombro, respira profundamente y sabe que, incluso si todo los demás falan o te abandonnant, siempre encontrara en mi amor, paz, fuerza y refugio. Esto es porque te amo, me preocupo por ti y seguiré fortaleciendo en momento de tristeza y duda. Escuchará los suaves susurros de mi espíritu santo reavivando la lama en tu alma. Dedicam siempo, anhelo hablar contigo y revelar maravilla que fortalecerán a ti y a tu familia. Ren a tu seres querido, tomen su mano, buscan el perdón junto y oren fervientemente a mí. Después, comparte todo lo que te he dicho y todo lo que haré dentro de ti. Hazlo si te atreves a créer, y presenciará como bendigo las reunión en mi nombre. Desea un abrazo sincero? Ven ahora, anhelo envolvert y demostrar mi compromiso inquebrantable de amarte. Discierno tu pensamiento y necesidad, no puedes esconderte de mí. Contigo, logrará todas las cosas, sin mí, tu lama se apagará. Te escucho y te respondo. Deseo ayudarte a librarte de la escasez, a superar la enfermedad. Te amo, y lo reafirmaré durante todo el día, en sueno, aquí mismo, mientras mi palabra nutrentumante. Mi espíritu purifica tu alma. Cada manana, al despertar, mi gloria te rodea, vigorizandot, vistiendot, preparandot para las batallas del día y abrazandot suavement, le nandot de fe y seguridad. Submerge tu mente en palabra santa que te fortalecerán en tu viage. Hoy espera un milagro, pudo proporcionarlo ahora. Declara tu créancia, déjame ver una sonrisa poderosa en tu rostro, ojos le no de fe, tu actitude resuelta, impregnada de fuerza y poder. Levantat, mi campeón, et hora de conquistar. Ninguna de tu oración quedará sin respuesta, desde la mayor petición hasta la más pequeña. Respondré siempre con los mejor y más hermoso regalo. Tu y yo estamos ascendiendo a otro nivel en la tierra, en tu tierra de bendición. Camina por fe, no solo guiado por tu sentido físico. Si encuentra problema, no tema. Si sufre perdida y dolor, no te desanime. Esto aquí con mi poderoso, defendiendot como el haría un padre amoroso. Te envuelvo con ternura y amor. Tu arma más poderosa et tu confianza en mi palabra, la certeza de que tu Padre Celestial te valora y te ama profundamente, divinamente, éternamente y sobrenaturalmente. No hay emoción más grande que sentir tan querido y protegido, incluso en las batallas más feroz, cuando el enemigo cree que te ha vencido. Incluso si te encuentras sumido en el lodo, te levantará con lágrima en los ojos, pero fortalecido por el poder de mi Espíritu Santo que llena tu corazón. Continua adelante, lo está haciendo admirablemente. Sigue caminando en fe, amor, lealtad, esperanza y sinceridad, sabiendo que los desafíos te esperan. Una vida de bendición rodeada de mi gracia y bondad está reservada para ti. Estoy encantado de que cada día despiertes con alegría y determinación, ya no agobiado por recuerdo del pasado, libre de pensamiento de soledad y tristeza. Me regocijo de que diariamente affirme para ti mismo que mi poder es real, y puedo hacer aún más contigo si persiste en tu hermosa fe. La ofrenda más hermosa que puedo presentarme tu corazón, tu entrega, tu fe, la seguridad en tu alma de que mi respuesta es segura, incluso si permanece invisible. Alcanzará grandes alturas, y tiene acceso a mi santo trono siempre que él ne hésite. Lo affirmo, te respondré, te amo, y en mi santa mano te protegeré como fut, et y sera. Declara ahora tu creencia, amén. Mientras nuestro tiempo junto en esta video llega a su fin, extiendo mi más sincero agradecimiento por acompañarme en este viaje de fe e inspiración. Tu presencia aquí no solo es apreciada, sino también valorada. Espero que las palabras compartidas y los momentos que hemos experimentado junto hayan traído luz y aliento a tu camino. Si en contraste consuelo, fuerza o inspiración en nuestro tiempo junto, te invito a que te suscribas a este canal. Tu suscripción es más que un simple clic, es un paso hacia la construcción de una comunidad de fe, esperanza y amor. Al suscribirte,
te conviert en parte de esta familia donde continuamo compartiendo, aprendiendo y creciendo en nuestro viaje espiritual junto. Tu apoyo a través de la suscripción ayuda a este canal a alcanzar y elevar más alma, difundiendo el mensaje de amor y esperanza divina. Si te sientes llamado a hacerlo, por favor haz clic en el botón de suscribir si unet a nosotros en este viaje continuo de fe y descubrimiento. Una vez más, gracias desde lo más profundo de mi corazón por estar aquí. Que sis bendecido con paz, alegría y amor divino en todo tu esfuerzo.